¿Cómo les fue con el refrigerio? ¿Bien? ¿Fueron a Expo Familia? ¿Pudieron ver los diferentes movimientos? Bueno, ya saben. Entonces, después del almuerzo, alguien que falte, muéstreme todo su papelito. ¿Quién no tiene papelito? El que no tenga papelito, grite, por favor. Listo. Muy bien. No lo vayan a votar, ténganlo, asegúrenlo, por favor. Quienes van ingresando, por favor, recogen un papelito a su ingreso. Bueno, ok. Muy bien. Su atención, por favor. Muchas gracias. A continuación, vamos a vivir una experiencia que va a profundizarse sobre los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Una propuesta retadora. Es una reflexión y trabajo de grupo. Para ello, Leonardo Carreño y Luisa Salazar nos van a orientar. Luisa Cruz. Bueno, Leonardo y Luisa llevan 7 años de casados. Luisa es administradora de empresas. Leonardo es zootecnista y además de eso hizo una gerencia en marketing. Después de 2 años de novios, en donde tuvieron ese encuentro con Jesús, decidieron empezar a vincularse más en actividades de la iglesia. Entonces empezó también en ellos a despertarse el deseo de formación teológica y pastoral y empezar a servir como laicos comprometidos con nuestra iglesia. Estuvieron en la pastoral juvenil, posteriormente en la pastoral de novios y acaban de llegar de Roma, en donde terminaron su estudio de licenciatura en Ciencias del Matrimonio y la Familia en el Instituto Juan Pablo II de Roma. Bienvenidos, Leo, Luisa, un aplauso por favor para ellos. Bueno, para nosotros es realmente un gusto estar acá con ustedes y la idea es que tengamos 1 hora y media aproximadamente de trabajo bien rico. Yo creo que tengo serios problemas con este mando porque ahora sí. Eso. Entonces, la idea es manejar esto pues en 3 momentos, dar unos conceptos generales de lo que es itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, que sabemos que ya muchos de ustedes han tenido algún contacto, han trabajado, pero pues la idea es tomar algunos conceptos generales, mirar la estructura y hacer un taller de costura. Así que esperamos que estén muy diestros para un taller de costura el día de hoy. Y para empezar esto, pues elegimos este versículo del capítulo 3 del Génesis. Muchas veces el capítulo 3 del Génesis está marcado por pues la expulsión de Adán y Eva del paraíso, ¿no? Pero hay un versículo, el versículo 21, que a mí realmente me encanta, que dice: entonces Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. A mí este versículo realmente lo descubrí. Hay versículos que uno como que va descubriendo, va interiorizando a medida que camina en su vida espiritual, y a mí este versículo realmente me enternece mucho. Me enternece ver un Dios que viendo a su creación pecar, fallar, el mismo Dios como que se agacha en su ternura, se inclina al hombre caído por el pecado y le hace un vestido a su medida, al hombre y a la mujer, hecho de piel. Y el mismo Dios cose para el hombre y la mujer estos vestidos. De esto más o menos va a tratar la temática que queremos manejar el día de hoy. De también, como Dios, aprender a coser vestidos para las personas que amamos y para nuestra sociedad. ¿Por qué un catecumenado? Así más o menos empieza el documento Itinerarios Catecumenales para la Vida Matrimonial. La idea es que ahorita vamos a hacer una pequeña profundización, pero partiendo que el día de ayer ya hemos escuchado un eco sobre este documento. Entonces, recordemos que es una respuesta, ciertamente
a una preocupación del Papa Francisco por la preparación de las parejas a la vida matrimonial. Pero no solo es la preocupación del Papa Francisco, es nuestra urgencia como iglesia. Y este documento nos presenta una respuesta, pero la invitación, esa invitación, como lo decíamos ayer, como hace un momento decía Leo, a coser vestidos, porque no es una fórmula mágica, sino nos invita a pensar en las diferentes personas y en las diferentes parejas, cuando son novios, cuando conviven, o en los niños o en los jóvenes, para coser un vestido a su medida y poder acompañar ese camino de preparación. El Papa Francisco nos pide que nos inspiremos en la catequesis bautismal, por eso habla de catecumenado, porque resulta que en la iglesia primitiva la preparación para recibir el bautismo era larga, era más amplia, entonces podía tener a 1 año, hasta más. Y por eso el Papa Francisco nos pide es que nos inspiremos en esa amplitud, que nos inspiremos en ese camino de acompañamiento para poder preparar a las personas y a las parejas en esta vocación matrimonial. Y entonces la invitación es para empezar a repensar esta preparación en cada una de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, a repensar. Exacto, a mí me gusta el término pensar o repensar, porque acá en las diferentes regiones y en los diferentes diócesis, y ayer los escuchaba en la muestra cultural, hay unos que ya han hecho muchísimo, realmente bastante, entonces podemos decir cómo repensamos, cómo replanteamos esto que ya tenemos, y otros que quizás dicen, no, pues empecemos. Entonces me gusta ese término de pensar y repensar, porque también el vestido se puede ajustar, cortarle, quitarle la bota, ajustarlo y demás, ¿no? Entonces, se trata prácticamente de eso. Y por eso en ese repensar, pues debemos contemplar la pedagogía, la gradualidad, el camino ritualizado y siempre la alegría, ¿no? La alegría de transmitir el evangelio y el encuentro con Cristo. Exacto. Es necesario entonces recorrer con ellos un camino, que es lo que hemos hablado, y lo que decía el padre, el doctor Armando hace un momento, precisamente es acompañarlos a un camino y hacer un auténtico discernimiento de la propia vocación nupcial, tanto a nivel individual como a nivel de pareja. ¿Quién se encarga entonces de esta tarea? Pues nosotros estamos llamados a coger tijeras, hilo y repensar, diseñar, hacer bocetos, figurines y todo aquello relacionado con nuestros itinerarios, pues catecumenales, todos los presentes, obispos, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, jóvenes, todos nosotros con nuestros talentos y carismas, pues estamos llamados a hacerlo con 2 aspectos fundamentales, nos decía el dicasterio para laicos, familia y vida. 1, que tengamos en cuenta que sea el sacramento del orden sacerdotal o de la consagración religiosa y el del matrimonio merecen el mismo cuidado, lo llaman ellos. Es decir, que el Señor llama a una y otra vocación con la misma intensidad y con el mismo amor. Y el otro, digamos, aspecto fundamental es la convicción, que el matrimonio no es el punto de llegada, sino una vocación, un camino de santidad. Como decía Martica ayer, nuestra compañera, yo ya mandé un marido al cielo. La idea es que nosotros podamos realmente tomarnos en serio los caminos de santidad en la vida matrimonial y pues en cada uno de nuestros estados de vida. En esta convicción, donde el sacramento no es el punto de llegada, sino precisamente un camino, ¿no? Y una preparación, es para una vida matrimonial. Esa es una convicción de base que nos puede iluminar para repensar y diseñar estos itinerarios. Porque no solo incluye toda la persona humana como en su vida biológica, sino pensemos también en todas las dimensiones del ser humano. Exacto, y acá pues ya llegamos a nuestra propuesta concreta. Como lo decíamos, no es una fórmula mágica, como lo mencionábamos ayer, sino un vestido hecho a la medida, teniendo en cuenta, acá yo pienso que una virtud de aquel que diseña, pues es diseñador de modas o diseña ropa, es pues poder ver cómo le va a quedar a esa persona. Y para poder ver cómo le va a quedar a esa persona, pues hay que tener varios aspectos. En este caso, pues mirar
en qué contexto se mueve. Ayer decía, no, es que mi diócesis es rural, tiene ciertas características. No puede servir el mismo vestido que, que alguien que pues está en la ciudad, ¿sí? No, yo acá ya tengo bastantes movimientos, debo estar en contacto con todos. No, no tengo ni uno, entonces no tengo casi laicos, por el contrario, están formados, no tanto. Cada uno de estos aspectos pues nos lleva a revisarlo para hacer este diseño a la medida, teniendo en cuenta, pues, como decíamos, el contexto geográfico, cultural, pastoral. Y aquí vamos con algunas directrices, no sé si empiezas, amor. Esas son como algunas directrices que es importante que de pronto, acá estamos como recapitulando lo que seguramente muchos de ustedes ya han leído, pero pues como las directrices que nos da el Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, que tengan estos itinerarios, es decir, como las telas, podríamos llamarlo, los hilos, los botones que deben tener estos vestidos para que nosotros trabajemos, ¿no? Entonces, amor, danos ahí una tela. Bueno, que dure el tiempo suficiente para que las parejas puedan reflexionar y madurar. Exacto. Y que partiendo de la experiencia concreta del amor humano, la fe y el encuentro con Cristo, lo que a mí me gusta llamar una EPS, un encuentro personal con el Señor, pues sean el centro de la preparación al matrimonio. Que se organice por etapas marcadas cuando sea posible y apropiado por ritos de pasos que se celebren dentro de la comunidad. Exacto, que haya una ritualidad dentro de esto. Y que englobe todos estos elementos sin excluir ninguno. ¿Qué elementos? Formación. De esto tomen nota porque es importante que no les va a faltar ninguno. Formación, reflexión, diálogo, confrontación, liturgia, comunidad, oración, fiesta, juego y actividades. Que sean estos componentes esenciales de nuestros vestidos, de nuestros itinerarios. Que haya una clara conexión entre los sacramentos bautismo, Eucaristía, confirmación y matrimonio. Y por último, pues la formación, es decir, que para las personas que acompañan, para aquellos que van a coser, que van a coger la máquina, que van a pasar los hilos, pues tengamos una adecuada formación para hacerlo de la mejor manera. Y no solamente una formación académica, ¿no? También una formación en la manera, en el tono, en el gesto, en poder llegar profundo a las otras personas, en lo que decía ahorita el doctor Armando, realmente tener una escucha que pueda sensibilizar, tocar corazones. Realmente es el estilo de Jesús, no lo diría el Papa Francisco. Cercanía, misericordia, compasión, ese es el estilo de Dios. Hay un punto de vista a nivel sociológico que nos dice que nunca antes había habido una época en la humanidad donde todo se filtrara a través de la subjetividad de la persona. Como que todos hacemos un filtro para escoger. Y ese es el punto de vista sociológico. Ahora, veamos esto que nos trae como una oportunidad. Es una oportunidad para presentar tal vez el sentido, ¿no? Para que nuestro lenguaje, nuestra pedagogía pueda presentar el sentido. Porque aunque nosotros a nivel cristiano sabemos que primero hay una llamada, sabemos que hoy en día es el ser humano, entonces hace ese filtro y escoge cómo nosotros podemos presentar el sentido de esta preparación, el sentido del encuentro con Cristo. Y por eso la formación, como decía ahorita Leo, también debe ir relacionada hacia el tono, hacia el lenguaje que sea más cercano, ¿no? Pensemos cuando vamos a hablar con los niños, cuando vamos a hablar con los jóvenes, cuando vamos a hablar con las parejas que conviven, cuando vamos a hablar con los novios, cuando vamos a hablar con los esposos de los primeros años de casados, con los esposos que de pronto están atravesando por una crisis, que nuestro lenguaje sea cercano, pero nuestro tono que siempre sea un tono de alegría, esperanzador, que motive, que aliente, que sobre todo le recordemos que pues en Cristo se hacen todas las cosas nuevas. Entonces, esta también es una formación que se nos pide hoy. Exacto, hasta aquí, pues digámoslo así, los aspectos generales de lo que debe tener un itinerario. Ya tenemos botones,
telas, hilos, tijeras y demás elementos que no conozco tantos. Y la idea es pues que podemos ver las fases y las etapas que se proponen desde el dicasterio para los itinerarios pues catecumenales para la vida matrimonial. Amor. Bueno, se nos presentan unas fases y unas etapas generales, grandes, 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 porque como de pronto lo recordamos, lo que se busca es una sinergia, precisamente una transversalidad. Entonces, hay una fase precatecumenal que debemos contemplar y es pensar en la pastoral de la infancia y en la pastoral juvenil. Posterior, una fase intermedia, ya miraremos en qué consiste, y una fase catecumenal que pues, nos habla de preparación próxima, preparación inmediata y los primeros años de vida matrimonial. En la fase precatecumenal de la pastoral de la infancia y la pastoral juvenil, ¿qué nos invita el documento? A pensar precisamente en cómo en la pastoral de la infancia, cómo podemos promover la estima, ¿no? El plan de Dios que tiene de amor para cada uno de nosotros, la dignidad de cada persona, la dignidad propia y la de los demás, la antropología cristiana. Y hay una parte que me encanta porque no sé si los que estamos aquí recibimos esa catequesis cuando éramos pequeños, empezar a hablar y a transmitir en clave y en perspectiva vocacional desde el bautismo. Entonces, si de pronto desde ya la infancia empezamos a pensar que realmente tenemos una vocación, entonces empieza nuestro camino de preparación al matrimonio, porque ahí podemos contarles tu vocación, hay que ir a hacer ese discernimiento de esa llamada, que puede ser el matrimonio, puede ser la vida consagrada. Entonces, ese es el llamado desde la pastoral de la infancia a trabajar en los itinerarios. Lo mismo en la pastoral juvenil. La pastoral juvenil, bueno, ya poder hablar, continuar con la vocación, ¿no? En perspectiva vocacional desde el bautismo, que es propia del bautismo, pero también empezar a hablar, obviamente, temas de afectividad y la vocación a la que los jóvenes están llamados, siempre con el lenguaje cercano. Ahora bien, hasta aquí vamos a hablar un momento de la fase precatecumenal, pero ahora vamos a pasar al taller de costura. Exacto, porque cuando uno le preguntan, ve, ¿y sabes nadar? Sí, claro. ¿Y cómo aprendiste a nadar? Pues aprendí a nadar nadando. Y acá pues la idea es que aprendamos a coser. ¿Y cómo aprendemos a coser? Cosiendo, muy bien. Entonces, en este momento, no sé si nuestro equipo de logística por ahí estaba, Martica y Pacho, nos ayudan a repartir. Dime. ¿Cómo? Acercarse primero acá, por favor. Ah, sí, primero acá. Sí. Listo, entonces, ¿qué necesitamos, por favor? Cada uno recibió un número, ¿sí? Cada uno recibió un número. Entonces, vamos a unirnos de la siguiente forma. Según los números, vamos a formar equipos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todos los números 1 se van a ubicar en este costado. En este costado. Si necesitan de pronto correr la silla, pues no hay problema. Claramente vamos a poder modificar. Tranquilos, luego nosotros arreglamos el desorden. Ustedes tranquilos. Entonces vamos a ubicarnos 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces repetimos. Son hasta el 10, creo, ¿no? Hasta el 10. Gracias. 9. Puede ser acá, pueden 9 y trabajar 10, acá y 10 también aquí. Si quiere 10 acá bien pegaditos, la idea es que armemos equipos y empezamos a coser, ¿no? Nos metamos en juego. Exactamente. El primer paso sería ubicarnos en los grupos. Bienvenidos a hacer los grupos. Si alguno falta de número, por favor, diríjase aquí al frente, por favor. Si alguno está perdido, también venga. Recordemos la ubicación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aquí en la tarima y 10 al otro costado. En este momento, las personas que están virtuales también van a ser organizadas en grupos virtuales. Agradecemos al personal técnico que nos ayude a ubicarlos en los grupos que habíamos hablado, por favor. Gracias.
Bueno, la idea es que estén cómodos, por eso pueden mover sus sillas. Si necesitan traer las sillas, bien puedan traerlas, que estén cómodos para coser, pues bien, porque coser incómodo no pega. La señora Olga Patricia Hincapié. Bueno, cada grupo va a recibir en este momento una hoja grande. Marta y Pacho nos van a ayudar a entregar una hoja de este tamaño. Espérame, yo se las paso. Van a recibir una hoja de este tamaño, junto con un marcador. Con cuidado porque es tela de altísima calidad, costosísima, pero están en buenas manos, seguro. Y voy a explicar mientras el cuadro que van a recibir en esta hoja. Lo tenemos proyectado en este momento para que lo veamos juntos. Y veamos en este momento cuál parte vamos a trabajar. Para nuestros amigos que nos acompañan pues vía Zoom, también se les envió al chat este mismo documento en PDF para que lo puedan visualizar y claramente pues trabajarlo. Perfecto. ¿Alzas la mano, porfa, el grupo 6? Listo, entonces acá pues por ahora respondiendo alguna pregunta, si por ahora vamos a trabajar la fase precatecumenal. Entonces vamos a hacer este vestido por partecitas para que no nos quede muy grande y muy difícil. Vamos a empezar a trabajar en la fase precatecumenal, como acaba de decir Leo, que corresponde a niños y jóvenes. Hay 4 casillas para que empecemos a repensar precisamente, a valorar lo que tenemos, también a repensar estos caminos. El primer recuadro dice, ¿qué oportunidades puedo identificar en mi comunidad? Entonces, la idea acá es responder pues a la pregunta, ¿qué oportunidades veo actualmente en la pastoral infantil, en la pastoral juvenil,
en la comunidad en la que me desarrollo, qué oportunidades veo que a veces es quizás lo más importante, ¿sí? Es decir, aquel ojo de modista que dice, sí, esto puede ser de esta manera, acá hay estos recursos, hay esta gente, hay estos grupos, hay estos colegios, hay estas comunidades que podría ser interesante trabajar. La segunda, ¿qué iniciativas existen actualmente en mi comunidad? Referente pues a la fase precatecumenal, es decir, qué iniciativas de vocación al amor, puede ser teología del cuerpo, de afectividad, hay para la pastoral infantil y para la pastoral juvenil en aquella comunidad en la cual yo me desarrollo. Luego vamos a hacer una lluvia de ideas de cuáles inspiraciones o qué me motivan esos itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, para repensar precisamente una preparación al matrimonio desde la etapa infantil y de jóvenes. Exacto, es decir, con las herramientas, con las telas, los hilos, las tijeras que tuvimos ahorita, ¿qué inspiración me llega? ¿Sí? ¿Qué podría ser de más? ¿Qué podría ser novedoso? ¿O qué de lo que estoy haciendo podría hacerlo diferente? Podría ser. ¿Y cuáles serían las posibles primeras acciones a tomar? Esas primeras acciones, que seguramente ahorita vienen como lluvia de ideas, pero que luego nos vamos a llevar para nuestra comunidad. Exacto, entonces la hoja individual, pues la idea es que ahí vayan pues cosiendo, es decir, a mí me gustó de lo que dijeron del juego, a mí me gustó lo que dijeron de la liturgia, de la ritualización, si les entregamos quizás algo, si vamos avanzando en mejorar esto, podemos ampliarle aquí, podemos cortarle allá, de eso se trata la actividad que les estamos proponiendo. Pues tienen una hoja individual para que escriban sus ideas individuales. Si luego quieren el archivo así en blanco, se los hacemos llegar, no hay problema. Si quieren replicar la actividad en sus comunidades para recoger más ideas. Y luego las ideas, digamos así, que no se repitan, que las tengan, las vayan escribiendo en nuestro vestido grande. ¿Listo? Entonces, ¿qué? ¿Buena costura a todos? Sí, vamos a tener para esta actividad 15 minuticos. A partir de ya, por favor. Entonces, la prioridad en este caso es completar la hoja más grande para que podamos ahorita compartir y escucharnos un poco. Exacto, sí, si quieren lo pueden hacer individual rápidamente y luego dicen, ve, individual a mí se me ocurrió esta cosa, a mí se me ocurrió esta, y en la grande van colocando las otras ideas, que les dimos creo un marcador a cada hoja grande para que quede más fácil de escribir. Bueno, y a los que están vía Zoom, les va a llegar un anuncio de por favor conectarse a la sala porque pues también tenemos grupos vía Zoom. Pueden darle aceptar, unirse, creo que sale el letrero que dice unirse, y el mismito el sistema los lleva y los ubica en un grupo para que ustedes puedan pues trabajar y compartir las opiniones y obviamente hacer el trabajo en conjunto. Marta y Pacho, tenemos una hoja grande, nos falta un grupo por hoja grande. Por favor. Allá.
Bueno, ¿cómo van esos bocetos? Los invitamos a que vayan plasmando las ideas en el cartel más grande para que el tiempo nos alcance.
Muy buenos días para todos. Para quienes no han podido ingresar a las salas, por favor, en la esquina inferior de sus pantallas aparece salas o rooms. Por favor, dar clic en la parte inferior de sus pantallas al lado de compartir pantalla o del chat y ahí encontrarán la sala que ya tienen asignada. Les recordamos a las personas que aún no han ingresado a las salas que pueden hacerlo en la esquina inferior de su pantalla, en el icono cuadrado que dice salas o rooms. Pueden acceder ya mismo a las salas. Bueno, a partir de este momento quedan 2 minuticos para terminar y empezar nuestra socialización. Nos queda 1 minutico para cerrar esta primera fase precatecumenal y tener la oportunidad de escucharnos ahora. Diego de Tecnología, ¿nos puedes ayudar, por favor? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a compartir un poquito. Van a haber otros espacios de trabajo. Entonces vamos a empezar a compartir. Hasta ahora estamos empezando el vestido, entonces los invitamos a que vayamos cerrando acá
y podamos hacer una pequeña apuesta en común. ¿Sí? ¿Dos? Listo. Entonces queremos un voluntario, un grupo que de pronto nos quisiera compartir, pues sus respuestas, que reflexionaron entre ellos, cómo les va quedando el vestido. ¿Allá? ¿Allá están listos? ¿Por allá? ¿Quién dijo yo? ¿Allá? Acá. Bien, perfecto. Bueno, nosotros en nuestro grupo vimos, Espérame un segundo, ya te paso este micrófono y los invito a todos a escuchar a nuestra compañera Esperanza. ¿Listo? Los invito a que centremos la atención acá un momento, por favor. ¿Todavía? ¿Estamos? No, ya no. Ya estamos en la sala. ok, nosotros en nuestro grupo, el número 9, ¿qué identificamos en esta parte de los itinerarios catecumenales? Y en la primera fase para jóvenes y niños. Entonces dice, ¿qué oportunidades puedo identificar en mi comunidad? Pues un plan de convocatoria que tiene que ser en salida. Algunos, o sea, sabemos que afuera encontramos muchos jóvenes, muchos niños que finalmente no podemos acercarlos a la iglesia, pero quizás nosotros yendo en salida, pues los vamos a poder convocar en grupos y en los grupos existentes, es decir, que esas convocatorias que tuvimos, esos jóvenes que tuvimos o niños que tuvimos, sean nuevamente convocados, sean llamados nuevamente, sus familias convocadas para que ellos participen. Buscar igual también en los colegios, en las actividades de fútbol, en los parques, por eso la iglesia en salida. Y obviamente estos jóvenes que se están preparando para los sacramentos, para la primera comunión, por supuesto, para que hagan parte de, y en la parte de confirmación. En esta primera parte sería esto. ¿Qué iniciativas existen actualmente en mi comunidad? Entonces hay pastorales especializadas, movimientos eclesiásticos y la parte sacramental. Entonces, ese acompañamiento. ¿Cuáles inspiraciones, motivaciones o provocaciones puedo identificar con la propuesta de los itinerarios? Entonces dice, pues nosotros tenemos la obligación de un anuncio querigmático y es muy importante pues hacer conocer a al Señor, a nuestro Cristo, y ese anuncio querigmático y hacer el camino. Y posiblemente encontremos en estos grupos un paso de conversión. Hay algunos jóvenes, digamos en el caso de los jóvenes, ese acompañamiento, esa convocatoria y esa invitación. Muchas veces están solos, muy solos. Los jóvenes por lo general se sienten así. Y en cuanto a cuáles serían las posibles y primeras acciones, entonces nuevamente hacer una convocatoria. Realmente la iglesia tiene que salir a buscar muchas veces a los jóvenes. Los jóvenes están muy guardaditos en sus colegios, no quieren participar. Tienen que encontrar, y si hay jóvenes dentro de las parroquias, pues esos jóvenes deben ir en salida a buscar esos compañeros, esos jóvenes que los necesitan. Esa escucha de motivación que creemos que es supremamente importante. Ellos necesitan ser escuchados, los niños motivados y acompañados, brindar esos momentos de alegría, el volverlos a enamorar, generar unas propuestas que sean muy activas, muy alegres, para que ellos realmente dentro de su nueva forma, su millennial, nosotros también nos involucremos para llevarlos y acompañarlos en este caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Yo los veo animados cosiendo a muchos realmente los veo muy animados cosiendo. Sí, no sé si de pronto virtualmente
¿Hay alguna persona que quisiera compartir su experiencia, la experiencia del grupo? Podría de pronto levantar la mano y podríamos darle, pero no sé si actualmente esté. Si algún representante que se encuentra en manera virtual quisiera compartirnos el trabajo realizado, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Nos regalas tu nombre? Mi nombre es Andrea Cheque, pertenezco a la diócesis de Facatativá. Estuvimos Te escuchamos, reunidos Andrea, con... gracias. Gracias. Estuvimos reunidos con algunas personas de diferentes lugares y bueno, digamos que una de las cosas que, digamos, en comunidad se ve es que de pronto los laicos tienen las intenciones de generar esos espacios de trabajo, de formación, de ayuda, pero que en algunos momentos se ven como frenados estos trabajos por la falta de acompañamiento, de pronto por las diferentes actividades en las que están inmersas los sacerdotes, que de pronto no pueden permitirles como esa orientación y ese trabajo. Dentro de las cosas que también se identificaron está la infancia misionera, los grupos de jóvenes que se vienen pues trabajando a nivel de cada parroquia. También empezar nosotros, digamos, desde Facatativá venimos haciendo una escuela de padres con los padres de familia de los chicos que se están preparando para la primera comunión. Entonces, pues esos espacios también para empezar la formación hacia los padres de familia, ¿no? Y que no se quede simplemente en que el niño va, recibe una formación cada 8 días para recibir un sacramento y nada más. Es como los avances que en este momento se pudieron identificar. Muchas gracias. Perfecto, Andrea, muchas gracias por tu intervención. Bueno, entonces, por favor, nos proyectan un segundo la presentación, el cuadrito que teníamos ahorita, por favor. Listo. Ay, qué pena. La presentación, una diapositiva anterior, una diapositiva anterior. ¿Dónde está? Exacto, gracias. Listo. Entonces, en este momento, vamos a pensar un poco y reflexionar un poco en la fase intermedia que nos propone los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Ellos ya lo contemplan, o sea, nos proponen que ya se contemplen aquí ya parejas. Entonces, aquí hay un salto, ¿no? De cómo debemos repensar. Permítame un segundito, vamos a continuar con el proceso. Entonces, aquí hay un gran salto de nuestras preparaciones, porque acabamos de pensar en los niños y en los jóvenes. Y en la intervención de Esperanza decía un camino. Claro, porque los jóvenes necesitan también continuar con un camino, porque ya la fase intermedia ya es pensada en parejas. Entonces, espera, ¿ahí me oyes? Aló, papi. Papá. Aló. pero en esta oportunidad, claro que sí. Tenemos, pues estamos un poco medidos en el tiempo, entonces vamos a seguir, vamos a continuar y ya en las siguientes etapas vamos a tener la oportunidad de compartir ya más grupos. Gracias. Y al final la idea es que tomemos una foto, ¿no? Una foto, vamos a tomar una foto a todo el trabajo porque es importante conocer lo que los demás también pudieron plasmar. Entonces nos llevamos muchas más ideas e iniciativas tomándole una foto al trabajo que hicimos en conjunto. Entonces, retomando, pensábamos ahorita en los niños y en los jóvenes y en ese camino de formación para los jóvenes en la afectividad, una formación humana, una formación espiritual, siempre en clave vocacional.
Cuando ya los itinerarios catecumenales nos hablan de una fase intermedia, ya empieza a pensar en parejas a las que podemos llamar, invitar, para continuar con una preparación querigmática de iniciación cristiana, de reconciliación con la historia, de formación afectiva. Pero esta fase intermedia es esa acogida. Vamos a invitar a parejas, vamos a estar atentos a qué parejas llegan. Pueden ser parejas de novios, pueden ser parejas que conviven, pueden ser parejas unidas en matrimonio civil. Vamos a hacer la invitación. Por eso se llama fase intermedia, para que conozcamos. Con las parejas de novios, ¿no? Se puede empezar esa fase catecumenal en la preparación próxima. En esa fase intermedia se van a identificar qué camino necesita y qué vestido le necesito proponer a esas parejas. Si pensamos en estas parejas de novios que aún no se han casado, entran a esta fase catecumenal de la preparación próxima. De pronto todavía no tienen una fecha de matrimonio, son parejas de novios. ¿Qué nos propone el documento? Que esto también es una novedad que nos plantea como el tiempo. Nos dice, bueno, vamos a hacer un camino de preparación próxima al menos de un año. Caminemos al menos un año con ellos, para que ya la preparación inmediata sea de varios meses. Entonces, en esta preparación próxima, podemos acompañar un poco también en esa reconciliación de la propia historia, a poder ayudar al autoconocimiento, de pronto de propias, de carencias afectivas que la persona tenga, de carencias psicológicas, proponer un camino más decisivo de fe. Esto ya empieza la preparación próxima a tener todo este camino, para que la preparación inmediata, cuando ya está cerca del sacramento, pues te puedan plantear las charlas canónicas que se requieren, claramente la preparación al sacramento del matrimonio. También nos va a permitir pensar, por ejemplo, en qué podemos hacer con los padrinos. Si ya venimos en un camino de una preparación próxima más amplio, más extenso, ya nos puede ayudar a soñar en otro tipo de actividades, en otro tipo de acompañamiento, incluyendo a padres, incluyendo a padrinos. ¿Por qué no podemos soñar así? Si ya venimos en un camino de preparación próxima un poco más extenso. Y también el documento nos propone continuar con los primeros años de vida matrimonial, que también nos propone un tiempo. Fíjense que ya el documento nos dice, hey, este tiempo los plantea una amplitud muy específica, que es interesante, porque a veces yo digo, bueno, ¿a qué horas, Mor, a qué horas es temprano para ti? Para mí temprano es a las 7 de la mañana. O sea, si hay una reunión a las 7 es temprano. ¿A qué horas es temprano para ti? A las 8 dicen acá. Allá dicen que a las 4 es temprano. ¿A qué horas es temprano? A las 4 de la mañana. ¿A qué horas es temprano? A las 4. A las 4, a las 5, ¿no? Cada uno tiene su temprano. Cada uno tiene su temprano. Entonces, si podemos pensar en las parejas necesitan una preparación amplia, pues uno puede decir, bueno, amplia puede ser un mes, amplia puede ser todo un fin de semana, amplia puede ser 6 meses. Entonces, fíjense que aquí, de una u otra forma, empezamos un poco a tener una homogeneidad un poco en esta amplitud en el tiempo, que eso es algo muy positivo. Vamos a poder empezar a hablar de una preparación próxima mínimo de un año. Exacto, y a veces parece una locura, pero nosotros acompañamos mejor o ayudamos, o hacemos nuestro servicio en preparación próxima, y vemos parejas que tienen un año y medio caminando. Estamos discerniendo también, cuando uno escucha a esos jóvenes diciendo de 20, 22 años, es que estamos discerniendo si es el momento, si es la persona, gracias por todo esto que nos han dado, y ves que van a las charlas por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, y ves el crecimiento y dicen, oiga, es que tienen razón de poder esta gente, esos muchachos ya ves el crecimiento espiritual y personal y la madurez, como lo decía ahorita el doctor,
de generar estos hábitos también y decir, sí, efectivamente, es que después de haber visto 10 o 12 charlas acá en este itinerario, pues saben que sí, ya me siento mucho más seguro o ya me siento mucho más convencido. Pues sabe que todavía tengo miedo, pero usted me podría dar un consejo, me faltaría dar este paso, me gustaría saber esto. Es que también tengo este rollo con la familia, también tengo este rollo con los amigos y ya vas viendo el crecimiento y uno dice, pues que tienen razón. Tienen razón y cuando ves que se te acercan y dicen, ¿me podrías dar un consejo? Podríamos tener una reunión aparte que es que paso por esto o paso por aquello. Y ahí es donde realmente tú ves la belleza y el sentido de esta preparación. Yo les cuento rápidamente la historia de mi mejor amigo, que él tenía varias novias, digamos, había tenido varias novias. Y si la novia era cristiana protestante, él era cristiano protestante. Luego tuvo una novia atea, ateo. Luego tuvo una Hare Krishna, no me acuerdo bien cómo es la denominación, la religión de ellos. Pues no, o sea, menos mal era calvo. Pero realmente, para donde iba la novia, iba él. Afortunadamente encontró una novia católica, digámoslo así, y empezamos a hacer un camino, pues de que yo lo conocía desde pequeño, bien, o sea, hace muchos años. Y empezamos a hacer un camino, después entró la pandemia, ellos se querían casar, en junio entró la pandemia en marzo y tuvieron que hacer preparación todavía por un año más y se prepararon casi 2 años al lado de nosotros y nosotros conectamos cada semana por 2 años. Cuando él se casó, lloraba delante del altar, decía, Leo, es increíble que yo esté haciendo una alianza con Dios en este momento, con esta mujer. Estoy dispuesto a darlo todo por esta alianza con Dios. Él era abogado y decía, es que en esta alianza, es abogado, en esta alianza es como si uno tuviera ese respaldo, como si uno tuviera, en términos jurídicos, un codeudor así espectacular. Yo decía, no, más o nada, estoy yo a escucharlo hablar usted, o sea, yo lo escucho a usted hablar de esto y me enamoro, entonces, ver ese crecimiento, ver esos resultados, uno dice, oiga, sí vale la pena, y yo los veo a ustedes llenos de talento, llenos de ganas cosiendo, entonces no tengo otra invitación que animarlos a seguir cosiendo, mi amor. Además que una pareja que empieza un acompañamiento previo, ¿sí? Es mucho más fácil que acepte continuar ese camino. Entonces, tiene mucho sentido, de verdad, empezar a trabajar mucho en la preparación a esa vocación matrimonial desde esa fase precatecumenal. Entonces, culminando esta fase catecumenal, los primeros años de vida matrimonial, los itinerarios nos plantean un tiempo específico, que mínimo sea de 2 a 3 años. Pero eso se alarga, por experiencia propia lo decimos. Uno entra a estos grupos porque nosotros pertenecimos o pertenecemos a uno, y es de 2 a 3 años, y luego, bueno, de 3 a 4, bueno, de 4 a 5, y así uno se va corriendo un poquito en esos primeros años de vida matrimonial, porque es la belleza, ¿o no, Jael? Es la belleza de Pacho, nos acompañan en esos procesos, que uno se siente tan bien en esas comunidades y crece y se ve acompañado que no le dan ganas realmente de salir y dice yo como para qué me voy a salir de esto si está tan bueno. Es decir, el documento nos dice al menos 2 o 3 años. Pensémoslo, repensémoslos. Pero las parejas, luego nosotros desde nuestra experiencia que hemos participado de estos itinerarios de 2 a 3 años, vemos como nosotros mismos, como parejas, pedimos que se sigan extendiendo, porque queremos seguirnos formando y seguirnos sintiendo acompañados de otras parejas con más experiencia, de sacerdotes, de religiosos que también nos acompañen, junto con sus conocimientos y sus carismas, y podamos continuar un camino en comunidad. Exacto. Entonces, ahora. Bueno, ahora vamos a coser. seguir cosiendo. Ahora, ¿cuál es la invitación? La invitación es que en la misma hoja tenemos la fase catecumenal y vamos a trabajar en este momento en las siguientes 3 columnas que nos plantea el cuadro. Las que se encuentran en color azul. Preparación próxima, preparación inmediata y primeros años de vida matrimonial. Entonces vamos a tener a partir de ya también unos 15 minuticos para poder trabajar. Y ahorita tener la oportunidad de compartir y socializar un poco. Gracias. A nuestros amigos que están virtualmente, ya pasamos igual, yo voy a pasar por los grupos y por las salas de Zoom que tienen para despejar pues cualquier duda.
Bueno, entendemos que de pronto no hayan terminado. Vamos a ir compartiendo lo que tenemos. ¿Les parece? Porque ciertamente estamos cosiendo, estamos haciendo nuestros bocetos y vamos a necesitar mucho más tiempo. Pero vamos a compartir lo que tenemos en este momento. En la parte de atrás está, vamos a ver. Bueno, entonces, para esta participación de la fase catecumenal, quisiéramos que un grupo, por favor, nos cuente acerca de la preparación próxima. Vamos a iniciar con la preparación próxima. Lo que alcanzaron a trabajar. Sabemos que necesitamos más tiempo. Vamos a compartir lo que alcanzamos a trabajar para podernos escuchar. Bueno, tenemos ya un grupo voluntario para que nos cuente. Los invitamos a subir acá, por favor, para que las personas que están virtual los puedan conocer, los puedan ver, porque ya nos han visto mucho a nosotros, entonces qué rico que los vean a ustedes. Entonces, bueno, los invitamos a hacer un alto en lo que estamos haciendo. Por favor, sé que vamos a necesitar más tiempo, pero por ahora escuchemos un poquito qué nos cuenta este grupo y qué alcanzó a reflexionar en grupo. Solo esta. No, solo esta. Solo esta. Por ahora solo esta, por favor. Bueno, con respecto a la preparación próxima, ya en la fase catecumenal, ¿qué oportunidad podemos identificar en nuestras comunidades? Están ya hay pastorales que están trabajando. Escuchemos, por favor, que también están trabajando a nivel de parroquia. Se hacen encuentros de novios y también los colegios que están trabajando. Hay algunas instituciones que trabajan porque bien hay un sacerdote que está vinculado allí y aprovecha toda esa estrategia a nivel académico, ¿cierto? Entonces hay que aprovecharlo, que no solamente sea porque un docente sacerdote esté allí, sino que se generalice, tanto en las instituciones educativas oficiales como también privadas, para que, haya esa articulación. Discúlpame, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Vladimir Gómez. Listo. De Sincelejo, ¡viva Sincelejo! ¡Viva Caribe, la región Caribe! ¿Dónde está la región Caribe? ¿Dónde está? Presente. Vladimir, me gustaría hacer una anotación, algo muy importante que está haciendo Vladimir. Si yo estoy entendiendo bien, Vladimir, la preparación próxima están pensando en de pronto las parejas que se forman en los colegios, ¿sí? Parejas de novios que hay en colegios, parejas de novios que ya hacen la universidad, en eso están pensando. Claro que sí. En eso reflexionar. Exacto, sí, correcto. Muchas gracias. Ahora mi compañera viene con la segunda pregunta. Bueno. Aleluya. Ok. Ya vamos a trabajar acá. ¿Qué iniciativas existen actualmente en mi comunidad? En nuestra preparación próxima hablamos de que hay actividades eclesiales en los diferentes movimientos que existen en las diócesis o arquidiócesis de las regiones y parroquias también. Encontramos que se realizan retiros para estas personas. Hay encuentros que también son diferentes o acoplados a las diferentes organizaciones. Y hay refuerzos de las catequesis. Esas son todas las iniciativas que existen en las diferentes pastorales o grupos que estamos en este momento.
Bueno, en la preparación próxima, ¿cuáles inspiraciones, motivaciones o provocaciones puedo identificar con la propuesta del itinerario catecuménico para la vida matrimonial? Bueno, aquí encontramos que hay charlas que ya se están relacionando con el conocimiento para que ellos tengan pertenencia de sí mismos y que vean el cuerpo no meramente eros, sino enfocado en una sexualidad teológica, es decir, de cómo Dios ve en nosotros el cuerpo y cómo debemos ser nosotros responsables con nuestro cuerpo. Igualmente, los talleres que se desarrollan también de autoestima, encuentro también que se hacen muchos encuentros culturales, musicales, también se trabaja a nivel de proyectos de vida y nos encontramos que hay liderazgo, hay jóvenes con altísima calidad que requieren, diríamos, una mejor articulación en el trabajo para dar mejores resultados. Y para finalizar, tenemos cuáles serían las primeras acciones que vamos a tomar. Dentro de ellas sería el acompañamiento personalizado a cada una de esas parejitas que vamos a encontrar, no dejarlas solitos, suelticos, sino estar ahí muy encima y muy pendientes de cada uno de ellos. Así como observamos que en algunas iglesias, digamos, sacan a los niños a un lado y trabajan con ellos, acá es hacerle acompañamiento a esas parejas que tenemos identificadas. Segundo, hacerles sensibilización. Tercero, realizar coordinación y articulación con los diferentes movimientos eclesiales de una forma transversal, que podamos lograr esa unificación de criterios. Lo siguiente es convocatorias a los jóvenes, tanto en los mismos barrios, en los colegios, en las universidades, donde podamos hacer un reclutamiento y hacer una selección adecuada. Y no dejar como base y fundamento siempre la oración, que es fundamental para el desarrollo de las actividades con nuestras futuras parejas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como sabemos, el tiempo nos apremia. Entonces, vamos a tener la oportunidad de tener, vamos ahorita, cuando nos entreguen ahorita el material en la hojita grande, nosotros lo vamos a pegar por fuera para que todos tengamos la oportunidad de completar lo que nos falta y todos podamos tener la oportunidad de tomarle foto. Va a estar todo el día de hoy y todo el día de mañana. Porque hay una parte adicional, amor, qué pena. Sí. ¿Digo yo? Sí. Listo, entonces pues la idea es que a medida que vayan llenando nos entreguen la hoja, ¿sí? Y nosotros la vamos a dejar socializada afuera para que ustedes en los descansos, en los breaks puedan pasar y revisar. Y como ya es casi la hora del almuerzo, entonces una última cosa. Bueno, les voy a pedir su atención 2 últimos minuticos para terminar, por favor. En la parte posterior de la hoja individual, si todos tomamos en este momento la hoja que fue entregada, hoja carta a nivel individual, si le damos vuelta a la hoja también nos trae unos espacios para pensar, para reflexionar. Son otras realidades a acompañar para poder presentar la belleza del sacramento del matrimonio, la belleza de una vida matrimonial. A las parejas de convivientes, a los matrimonios civiles. Esta es una tarea que también nos llevamos, ¿vale? Para que lo trabajemos en nuestras comunidades, se encuentra el respaldo de la hoja. Una premisa, siempre recordemos que nuestros itinerarios deben ser flexibles. Flexibles porque las mismas personas o parejas nos pueden indicar que debemos tomar caminos diferentes en algún momento. O ellos mismos nos pueden pedir algunos cambios. Debemos ser flexibles y creativos. Hacerlo con alegría y tener los ojos muy abiertos y los oídos muy despiertos. Entonces, nosotros los esperamos acá para que nos puedan entregar las hojas grandes, digamos así, los pliegos de vestidos y podemos ya...
Y bueno, y hacer los itinerarios con mucha alegría y pues con mucha pasión, como debe ser. Les damos las gracias. Se requeriría mucho más tiempo para poder trabajarlo, pero ese es nuestro trabajo de aquí en adelante. Ser enviados para poder diseñar nuestros itinerarios. Muchas gracias por su atención. Los dejamos con Tony, que nos va a dar unas instrucciones.